días, soy Norberto Lloves, secretario científico de la Escuela de Psicoterapia. Hoy tenemos el gusto de tener a la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales. Lucila, te paso la palabra. Muchas gracias, Norberto. Bueno, buenos días a todos, a todas y a todes. Soy Lucila de la Serna, como me presentó Norberto, secretaria de Relaciones Interinstitucionales. Quisiera agradecer a la Secretaría Científica por este espacio y todos los que hacen posible que todos los miércoles disfrutemos de este espacio. Y también a los colegas y amigos del Consejo Directivo, con quienes compartimos una tarea de mucho compromiso con nuestra querida escuela y el psicoanálisis. En la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales desarrollamos diferentes actividades y quisiera nombrarlos a mis compañeros. Débora Sloninsky, subsecretaria, que trabajamos en las prácticas profesionales universitarias, con la colaboración de Sandra Vázquez. Gabriela Rodríguez Rossi, encargada de la coordinación de supervisiones en las instituciones. Karina Rudinstein, quien colabora en la organización de los cursos que realizamos en el interior. Y a los delegados del Foro de Salud Mental, Marta de Justi y José Cernadas. En la Secretaría tenemos como objetivo promover el psicoanálisis y establecer lazos sociales entre instituciones. Sabemos que aquí hay mucha gente del interior y del exterior y queremos invitarlos a desarrollar actividades conjuntas que pueden enviar un mail a la secretaria de nuestra institución. Seguro que Mónica está poniendo el mail. Hoy vamos a presentar un trabajo de los representantes de la 9ª jornada clínica entre instituciones psicoanalíticas. Ahí te pido, Norberto, si compartimos el flyer. Es una jornada que se desarrollará el 4 de septiembre. Presento a los integrantes de este maravilloso equipo de trabajo que venimos trabajando hace mucho, que son Gloria Badi, Fabián Actis Caporale, Marita Uruccio, Adriana Cabuli, Susana Fensilver, Carlos Malvicini y Sandra Vázquez. Conformamos un equipo bajo mi coordinación que venimos trabajando juntos, pensando juntos, y lo difícil que es a veces escribir tantas personas juntas. Les cuento cómo es esto. Al principio, la jornada se hace cada 2 años, se convoca un grupo desde la escuela, y convocarlo es una tarea que a todos les parece muy atractivo, pero cuando uno les dice que vamos a trabajar y que son todos los sábados y que no hay vacaciones porque seguimos en las vacaciones, la gente te dice muchas gracias, muy lindo, pero no todo el mundo se engancha. Así que todos los que estamos acá, yo agradezco muchísimo el enorme compromiso de mis compañeros y amigos. Así que hoy vamos a compartir ese trabajo, que es una experiencia que, si bien al principio cuesta conformar el grupo, una vez que lo conformamos, es como pasar por la experiencia de vivir el psicoanálisis y construir juntos el psicoanálisis. Y hoy estamos en un momento, cerrando quizás en esta presentación pública, bueno, con la dificultad que tenemos de cerrar como grupo, y tendremos que hacer nuestro propio duelo de este trabajo hermoso compartido. Ahora, Carlos Malvicini, que es exsecretario interinstitucional, te pido si nos contás un poquitito, porque vos fuiste parte de la jornada, y a ver si vos podés contarnos de las primeras jornadas y un poquito la historia. Carlos, si estás por ahí, tenés que sacarte el Me parece que Carlos no está silenciado, ahora le estoy pidiendo que reactive el micrófono. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ahora sí. Bueno, gracias Lucila por la presentación. Antes de comenzar mi lectura, quiero hacer un breve comentario al margen. Añoro el auditorio completo de colegas, ya que esta jornada interinstitucional atraía el interés de los socios. Esperemos que se cumpla la próxima vez.
Bueno, yo lo que voy a hablar son los orígenes de esta jornada. La crisis de diciembre del 2001 fue política, económica, social e institucional. Con la renuncia de Fernando de la Rúa, lo sucedieron 5 presidentes que ejercieron el Poder Ejecutivo Nacional en diciembre de 2001 en una semana. En ese clima de zozobra, nuestra institución invitó a un encuentro y se buscó generar alguna actividad que convocara a diferentes instituciones para estrechar lazos sociales más allá de los variados orígenes institucionales. Solo los lazos entre las personas pueden pasar por encima de las diferencias institucionales. Fueron 15 instituciones que respondieron afirmativamente, siendo votado para la primera jornada el caso Orsi. Como entonces, hoy, 2021, tenemos otra crisis, en esta oportunidad a nivel mundial, bajo el virus COVID, que provoca, además de cientos de miles de fallecidos, también el aislamiento social y de sobrellevar las restricciones. Atento a la época, se votó por diferentes instituciones un caso que transcurre en Europa hace décadas, muy actual en la época que vivimos, interesante para poder discutirlo hoy entre nosotros. Esperamos, luego de la lectura, la intervención e intercambio de todos que puede provocar el caso a efectos de enriquecer nuestra clínica. Lucila. Hola, a Lucila se le cortó la luz. Si quieren, puedo... Dale, estoy dale, esperando Susana. a ver qué me... ¿Cómo? Sí, sí, seguimos. Bueno, Lucila nos cuenta... Hablo por Lucila. Para la 9ª jornada, estoy viendo si Lucila me dice algo, pero no. Para la 9ª jornada se eligió el caso de Daniel Quinodós. Simona, un trabajo, un paciente, una paciente transexual con 2 trabajos. Uno en 1997, escrito, publicado en 1997, y un segundo, que es la finalización del análisis en 2003. La jornada hoy reunirá a 18 instituciones de nuestro país y de Latinoamérica. Nosotros comenzamos como grupo en 2019. El tiempo del trabajo se alargó por la pandemia. Nos fuimos conformando como grupo, dispuestos a repensar algunas categorías del cuerpo teórico del psicoanálisis ante un sujeto que sufre. Un tiempo en que fuimos también entrando en ese ser trans y también transformando en tránsito nosotros mismos nuestras miradas y pensamientos en un proceso dinámico y que no tiene un punto fijo de llegada. La presentación de hoy no es exactamente el trabajo que vamos a presentar en la 9ª jornada del 4 de septiembre. Buscamos hoy presentar la dinámica que venimos teniendo los sábados hace más de 2 años y hacerlos partícipes de nuestras dudas, nuestros temblores, nuestras vacilaciones. Gloria. Bueno, queremos contarles la historia de Simona y su travesía analítica con un analista quien, partiendo de las referencias teóricas desarrolladas hasta ese momento, se animó a tomar en tratamiento a una paciente que planteaba una problemática todavía muy poco abordada en aquella época en el campo del psicoanálisis. Estimamos que este análisis transcurrió entre las décadas del 70 y del 80. Simona hace un pedido de análisis y así relata
el analista el encuentro con quien iba a ser su paciente. Dice: estaba ante mí una mujer de mirada dulce y profunda, sin maquillaje ni vestimenta rebuscadamente especial. Me cuenta que se había hecho una vaginoplastía hacía 20 años porque se sentía mal en su piel, habiendo nacido con sexo masculino. Había estado casada con un hombre por algunos años para lograr el estatus de mujer casada, y en ese momento estaba trabajando como bibliotecaria. Dice la analista: vacilé antes de tomarla como paciente. Me hacía preguntas acerca de cómo pensarla. ¿Cuál era el diagnóstico para una persona que decide cambiar su sexo biológico? ¿Cómo pensar la transferencia? ¿Escucharla como hombre? ¿Escucharla como mujer? ¿Podría ser pensada como borderline, que en ocasiones mentalizaba y simbolizaba y en otros momentos tendía a la actuación? ¿Cómo me voy a referir a ella? ¿Cómo acercarme a mi propia locura con esto de no saber si estaba con un hombre o con una mujer? ¿Podría, siguiendo a Freud al final de la conferencia sobre la feminidad, distinguir entre identidad de ser humano por fuera de la identidad de ser hombre o mujer? En ese artículo, Freud, hacia el final, dice: pero no olviden que hemos descrito a la mujer solo en la medida en que su ser está comandado por su función sexual. Ese influjo es sin duda muy vasto, pero no perdemos de vista que la mujer individual ha de ser tomada además como un ser humano. Sandra, te invito a que nos cuentes un poco la historia de Simona. En los primeros tiempos, la madre había estado imposibilitada de ocuparse de Simón. Nos referiremos a Simón para hablar de la etapa de niño y joven, previo a la operación, y a Simone luego de realizada la vaginoplastía. Después de su nacimiento, en un episodio delirante, lo dejó caer de sus manos en 2 oportunidades, hiriéndolo y quedando, por sugerencia médica, al cuidado de su abuela. De este modo, en el momento de la simbiosis inicial, sufre una separación corporal abrupta y precoz. Simón fue creciendo en una configuración familiar en la que el vínculo hostil, confuso, establecido entre el padre y la madre, lo dejaban sin un amparo libidinal indispensable. Se refería al padre como alguien presente pero frágil. No lograba encontrar un lugar donde estar en calma, posiblemente porque escapaba de la violencia materna, vivenciando una mezcla de miedo y erotismo. Presentaba a su padre como frágil y ausente, con la mirada fascinada dirigida hacia las mujeres con las que trabajaba. Se sentía extraño con otros niños, y a partir de la preadolescencia, la idea de ser un varón le resultaba insoportable. Al llegar a la mayoría de edad, decidió realizarse la vaginoplastía con la que inaugura su nombre femenino. En esa oportunidad, es su madre quien realiza los cuidados del posoperatorio a pedido de él. Años más tarde, se sentiría deprimida y con dificultades para encontrar su camino profesional y sentimental. Decía sentirse mal en su piel y tenía la impresión de que la gente la observaba y criticaba. Simón refería haber olvidado su pasado anterior a la operación. Era poco lo que parecía recordar de las vivencias de su niñez y adolescencia. Qué complejo para la terapeuta, y en esa época. ¿A quién sigue? Carlos, tenés que activar desmutearte.
Estas exposiciones de Gloria y Sandra me hizo pensar y abrieron muchos interrogantes. Primero, ¿qué es nacer en condición humana? ¿Qué operaciones mentales por parte de la madre y el padre son necesarias para que el nacimiento fáctico se transforme en nacimiento humano? En el caso de Simone, surgen diferentes preguntas. Primero, ¿cuál fue el contacto de la madre con el bebé en la vida intrauterina? Segundo, ¿cuál fue la experiencia en sí del nacimiento? O sea, ¿qué esfuerzo de adaptación se le exigió al bebé? Tercero, ¿qué posibilidad tenía la madre de cuidar a un bebé pequeño? Cuarto, ¿qué responsabilidad tuvieron ambos padres para realizar ese cuidado? Y Carlos, ¿podés hablar más fuerte? Piden del auditorio si podés hablar más fuerte. Estoy por acá. Bueno, y quinto, ¿qué cualidad tuvo el marco social para ofrecer sostén a los padres y al bebé? Por lo que surge en este caso clínico, el detonante fue la caída del bebé en 2 oportunidades por la madre. A partir de ahí, el médico aconseja que se haga cargo del bebé por su abuela. ¿Cómo fue su infancia y adolescencia para luego decidir la operación? ¿Influyó en su decisión el observar que su padre atendía a mujeres y ser querido por él? Pino II, antes de aceptar el tratamiento con Simone, acudió a la literatura psicoanalítica del momento, calculando la década de los 60-70. En general, hoy, en nuestros consultorios, consultan gays, lesbianas, menos habitual travestis o bisexuales, pero transexual. Como Pino II, ir a la biografía del momento, ¿pero es suficiente? Estos pacientes sienten que la transformación física no lo resuelve todo. Teniendo en cuenta nosotros como psicoanalistas que las diversas intervenciones no pueden sujetarse a prejuicios y polarizaciones interpretativas de coyuntura. ¿Cómo lo pensás vos, Marita? Bueno, en relación a lo que venías diciendo, Carlos, y a lo que dijeron ya Gloria y Sandra, pensando desde el dolor de Simone, es importante tomar en consideración las series complementarias. Algunos vectores no los conocemos, como aquellos factores hereditarios o la vida intrauterina, pero sí sabemos de sus experiencias infantiles y la relación con sus padres y la relación de estos, que nos permiten comprender la estructura emocional de Simone. Simone nació en un ambiente poco facilitador. Simone, el niño Simone. Sabemos que en la cría humana, el infans no es sin el sostén de la madre o cuidador, de cuyo intercambio se va construyendo un psiquismo y un cuerpo. A través de la mirada, registro como un baño libidinal que el niño recibe de su madre. Es entonces en esta vía que la pulsión comienza su camino. Simone encontró en la construcción del espacio analítico la confianza y continuidad necesarias, brindadas por Pino II, quien permitiendo ser tomada como objeto de uso, logra mantener a pesar de los embates el vínculo transferencial. Es en dicho trabajo de análisis, con una analista mujer, porque ella buscaba una analista mujer, que logra admitir la paradoja de la ambigüedad que la hacía sentirse desintegrada, logrando así la unidad. El impulso vital prevaleció persiguiendo cualificar su deseo de aceptación de sus mociones contradictorias. Logra estabilizarse sintiéndose sostenida en la continuidad de este trabajo analítico, alcanzando así lo que experienció como su segundo nacimiento. Pino II nos dice, al igual que Winnicott, tuve que reemplazar masivamente a la madre para permitir a la paciente tomar su nuevo punto de partida como persona. Y el psicoanálisis se encuentra en una situación comparable a la de una madre, de un niño por nacer o de un recién nacido. Entonces ahora, Adri, ¿qué nos podés? Lucila. Lucila.
estoy Lucy. con problemas de que se cortó la luz y ojalá que se escuche bien. Así que estoy... Gracias, Adri. Me quedé pensando cómo pensar la integración de esta infancia de Simón y de Simone. Les quiero leer un fragmento del libro Las Malas, de Camila Sosa Villada. A partir de la muerte de Lourdes, una mujer travesti que la protagonista reflexiona. ¿Habrá pensado Lourdes en sí mismo como niño al final? ¿Habrá estado preparada para encontrarse con su infancia? Para morir se debe preparar la casa, recibir al niño que supimos ser. Si pensamos que su infancia se caracterizaba por la falta de sostén, que cambia con la presencia de la madre que la cuida a partir de la vaginosplastía, el ambiente pasa a tener una función de sostén e integrador. La operación funciona como la última esperanza que va en socorro de la catástrofe que ya ocurrió en su primera infancia. Se da a partir de la lógica de la esperanza, que se funda en una promesa de placer. Es a partir del análisis que puede ir integrándose, comenzar a recordar la violencia sufrida. Pero si hablamos de fallas iniciales del ambiente, es la historia más arcaica, la que habla sin palabras, es en esa transferencia no transferible que encuentran un lugar continente. Y hablando de transferencia, Adri, ¿por qué no nos hablas un poco más de transferencia? Claro, es en transferencia donde se producen los cambios posibles para quien consulta. El analista nunca queda desimplicado de lo que allí sucede. Hay pacientes que por su problemática no suelen generar más preguntas que otros. Este es el caso de Simone, quien, deseosa de trabajar sobre su malestar, generó en la analista el deseo de atenderla. ¿Hay algún motivo que impida que un sujeto resulte analizable si el deseo de tener una mejor vida está presente? Entiendo que todo aquel que nos consulta puede ser analizable si encuentra al analista que lo acompañe y que cuente con la disponibilidad emocional necesaria para dicha travesía. Salimos así de situaciones idealizadas sobre la cura para proponer situaciones posibles. Este fue el caso de esta analista dispuesta a escuchar y dejarse llevar por lo que se presentaba. Quino 2 aceptó el desafío que implicaba para ella confrontar con sus aspectos más locos, como ella los denominaba. Ante el interrogante de con quién estaba hablando, si con un hombre o con una mujer, decidió pensarlo, quizá como producto de su propia elaboración, como un bebé del que los padres no saben aún el sexo. Entendemos que Quino 2 advirtió que algo de eso se iba a desplegar en ese proceso de análisis. Un nacimiento. La posición de analista nos permite realizar ese recorrido. No hay análisis profundo que no genere la sensación en ambos participantes de la dupla que algo nuevo surgió ahí. Fabián, ¿querés decir algo más en relación con la transferencia? Sí, Adri, me gustaría agregar algo en este sentido, tomando como eje a las diversas transformaciones que fueron sucediendo en este trayecto analítico. Y algunos de los ejes pueden estar vinculados a la violencia, tal como la concibe Piero Lanier, y las transformaciones de las que venimos hablando. Así que les propongo pensar al proceso analítico como una especie de juego entre Quino 2 y Simone, y separado por dos momentos y a su vez diferenciado como en dos polos. Un polo inicial y un momento inicial concreto que estuvo caracterizado por las dudas de Quino 2 acerca de si Simón era analizable o no, y por la escasez que ella misma describe de referencias teóricas con las que contaba en ese momento. Y un segundo momento al que podemos titular, y que ella misma nombra, ¿no?, como
temblor de tierra y que se produce casi al final del análisis. Ese temblor de tierra se desarrolla en un momento en que Simona relata a Quino II que va a realizarse una segunda cirugía. Va a sacarse la nuez de Adán, quitarse celulitis y modificar su rostro. Y es en esa situación en la que Quino II se conmociona y teme el fracaso del análisis. Busca reposicionarse y apoyarse en referencias teóricas nuevas que le abran otras perspectivas en el campo clínico y logra reposicionarse. Y es en esa brecha entre ambos momentos, en medio de esos dos polos también, que podemos preguntarnos cuál es el proceso central que se desarrolla en ese espacio. ¿Cuál fue su dinámica? ¿Y qué importancia le podemos dar al marco social y qué influencia puede haber tenido el marco social, científico y psicoanalítico en el que ese proceso analítico tuvo lugar? Y también cómo podemos pensar el papel que jugaron y que juegan el saber psicoanalítico y las relaciones de poder, desde la mirada de Michel Foucault, en este proceso de transformación. Y también qué papel juega la violencia en el sentido de Pierre Lanier, que la considera ligada al estado de encuentro entre la madre y el bebé y entre dos subjetividades, y qué papel tiene esa violencia que conlleva el proceso de nominación en una construcción identitaria y de género en Simona. ¿Nos resultarán de ayuda las concepciones de Pierre Lanier de la violencia primaria, en tanto imprescindible para la construcción del yo, en los momentos iniciales, en los momentos de constitución de ese yo? Y nos servirá pensarlo también desde la violencia secundaria, en tanto no es necesaria para la construcción del yo, sino cuestionadora y atacante al yo. ¿Y en qué dirección podríamos pensar el enfoque para enfocar, para ver el vínculo analítico desde esta idea de lucha, incluyendo en ella los cambios en los moldes sociales y conceptuales desde lo que se piensa en la identidad sexual y de género? Y por último, ¿cómo pensar el lugar y los avatares específicos de la transferencia en estos y en otros análisis en los que la problemática de género resulta relevante? En el material clínico planteado por Quino II nos encontramos con muchos momentos críticos en los que las intervenciones del analista colisionaron con la recepción que tuvo la paciente de estas interpretaciones, de estas intervenciones, de modo que se evidenciaba una suerte de amenaza de interrupción del trabajo terapéutico. Por otro lado, en otros momentos predominaba una perspectiva más flexible, más armónica, de exploración y de juego, orientada hacia la construcción conjunta de un espacio soporte. Simone va esperando y a su vez hackeando a su analista. Necesitaba que esas diferencias le abran las puertas de la posibilidad de un reconocimiento existencial, ontológico. Ya había atravesado la violencia en la que no hubo espacio para otro discurso que el omnipresente materno o la opción de la caída, experimentar la agonía primitiva, tal como la describe Winnicott. También había experimentado con el padre la búsqueda de su reconocimiento, pero solo logrando constituirse en receptora de los aspectos narcisistas del padre. Podemos suponer que entonces, aún habiendo atravesado avatares traumáticos en ambos vínculos, está dispuesta a afrontar riesgos similares. Y fue en esta especie de oscilación entre las interpretaciones rechazadas categóricamente por Simone y el intento de Quino II por reflejar
el rostro de su paciente en el espejo de sus palabras, en esta basculación fue que pudo desarrollarse un proceso de transformación de la paciente y también del analista. Pero esta vez para encontrar en ese vínculo un espacio en el que ir construyendo un cuerpo-palabra de Simona. Y si hay algo que caracterizó a esta transformación, a este análisis, fue la presencia de un clima de conmoción. ¿Cómo ves, Susi, vos este aspecto de la transferencia y de la transformación? Conmoción, temblor de tierra. Cuando nos acercamos al caso Simone, nosotros, que nos dimos a llamar los Simones, quedamos impresionados por la conmoción y la perplejidad que debió vivir, imaginémonos, Danielle Quinodós, una analista franco-suiza, miembro de la IPA, nacida en 1934, cuando se produjo su encuentro con Simone. Aún más nos impresionó la turbación que Quinodós deja traslucir hacia el final del análisis, como recién nos contaba Fabián, frente a la probabilidad de una nueva cirugía. Nos impactó su conmoción teórica y miramos especialmente su modo clínico y humano de habitar ese impacto en un mundo que lejos está del nuestro de hoy, en relación a las miradas, tanto desde lo social como desde los psicoanálisis, con doble S de plural, respecto a las problemáticas que traía Simone. A modo de invitación casi intimista, nos preguntamos, ¿a qué escenas terapéuticas como analistas podemos ir para imaginar el temblor de tierra de Quinodós, incluso al modo de escenas temidas? Imposible saber a futuro, porque es impensable. Podría ser un ejercicio interesante, al menos recordar en nuestra clínica esas sacudidas que sin duda seguramente hemos experimentado. Y yo me voy a atrever a traer una viñeta mía, una viñeta de 31 años atrás. Allá por 1990, recién recibida y reciente madre, sentí ese temblor de tierra en el inicio de mi práctica clínica y al recibir a mi primer paciente de consultorio, que era lesbiana. No me produjo conmoción su homosexualidad, que además no era su mayor sufrimiento. Aunque no era aquella aún una sociedad post-closet, ya no la pensaba, en ese caso, con la categoría de perversión, como mi reciente cursada de psicopato lo hubiera exigido. Y entonces, ¿cuál fue mi terremoto en ese 1990? Fue cuando la paciente empezó a delinear su deseo de ser madre junto a su pareja mujer. Ahí sí, todo un cuerpo teórico y de vida y concepciones se conmocionó y mi tierra tembló. Y les cuento que estoy sintiendo escalofríos. Yo pensaba, todo bien, es lesbiana, vamos trabajando bien, es feliz con su pareja, pero criar un niño puede criarse con dos madres o con dos padres. Algo estaba soldado en mí al sexo biológico, y la única opción para una buena crianza, en mis concepciones teóricas y personales, era en el seno de una pareja heterosexual.
No podía imaginarme a un niño creciendo con 2 mamás o 2 papás. No podía. Pero ¿acaso no había visto yo crecer niños con una madre soltera, viuda, o un padre viudo? Con uno podía. Con 2 debían ser hombre y mujer. Cambiaba supervisores, buscando visiones distintas a las mías, que ya me empezaban a incomodar. Fueron meses de cavilaciones e incertidumbres, hasta que la paciente empezó su recorrido, primero por centros de fertilidad, que también exigían a los consultantes en ese momento, 1990, constituir una pareja heterosexual. Y entonces luego su recorrido por orfanatos, y escuchando sus relatos, fue ahí, en esa empatía con su sufrimiento y su deseo tan amoroso, que pude ir transitando mis propios cambios de paradigmas, tanto teóricos como vitales y personales. A los Simones, algo de ese orden nos hizo empatizar con Quino II. Sometiendo a revisión nuestros propios enunciados e interpelando nuestra propia clínica, es que pensamos que nuestro trabajo es capaz de transformar el sufrimiento. Y eso creemos que ocurrió entre Simone y Quino II. Bueno, como verán, el tema de los temblores y el impacto es un hilo conductor casi de toda la presentación. A mí me gustaría contextualizar el impacto, contextualizar el temblor de tierra, que probablemente va variando con el correr de nuestra experiencia y con las distintas épocas que nos toca vivir. Entonces, en esa línea, quería contarles una afirmación que hace el analista en una intervención o un pensamiento que hace Quino II en el transcurso del análisis. Dice: Simón sufría de ser perseguida por la idea de que la gente a su alrededor, conocidos y desconocidos, la miraban como si fuera una curiosidad. La detestaban y le tenían lástima y hablaban a sus espaldas. Eso la llevaba a huir de los lugares públicos, incluso cuando al mismo tiempo mantenía una distancia para criticar ese sentimiento de persecución. Ella decía: yo sé muy bien que la gente tiene otra cosa que hacer más que observarme y que soy yo quien imagino todas esas intenciones. Hasta ahí la cita. Hablo por voz propia ahora. He participado de algunas jornadas de discusión que interpelan el binarismo de género y a la condición heteronormativa del psicoanálisis, y tuve la ocasión de escuchar ponencias de sujetos trans relatando sus propias vivencias. Es desde esas resonancias que me gustaría resignificar este fragmento clínico que acabo de leer. No se trataría, a mi parecer, de una construcción delirante de la paciente, sino de una reacción ante las miradas reales de un entorno social que no aceptaba y condenaba lo que se presentaba como un cuerpo dislocado, fuera del lugar o de la categoría hombre-mujer. Los testimonios de los sujetos trans remarcan mucho esta vivencia de sentirse observados como objetos raros, las 24 horas del día. Si bien la ley de identidad de género marcó un reconocimiento desde el derecho, el reconocimiento como sujetos con capacidad de amar y ser amados, de cuidar y ser cuidados, de trabajar, es una transformación colectiva atravesada por la empatía que quizás todavía lleve varias generaciones. En el trabajo que escribimos, señalamos insistentemente el marco epocal, ya que muchas de las reflexiones que podemos hacer ahora se gestan, por un lado, desde los cambios en la ley,
y por otro, en el esfuerzo de los psicoanalistas por no reproducir encierros disciplinares. Gloria, coincido respecto de lo vivencial y de lo que sentían, lo que transmiten, lo que transmite una persona cuando se siente observada como algo raro. Creo que en un punto todos en algún momento quizás nos sentimos así, pero me quedé pensando en cuando hablas de la condición heteronormativa del psicoanálisis, tanto cuando se lo piensa dentro de la teoría como en la clínica. Entiendo cuando observamos que redujo la sexualidad a dos géneros, pero ya vemos cómo esta terapeuta hace mucho tiempo de alguna manera se pudo correr de ese lugar. Y pensaba en Freud, cuando escribió sobre pulsión y desarrolla la teoría de la sexualidad infantil, que a 3 ensayos de la teoría sexual fue a uno de los textos que más modificaciones y agregados le introdujo, por eso los denominaba ensayos. En ese texto, en el apartado de las desviaciones con respecto al objeto sexual, reflexiona también sobre las funciones sexuales, y en 1915, en uno de estos tantos agregados que hace, escribe: el psicoanálisis considera más bien que lo originario, a partir de lo cual se desarrollan luego, por restricción, hacia uno u otro lado, y sí habla de normal o invertido, es la independencia de la elección de objeto respecto del sexo del mismo. Marca la posibilidad abierta de disponer de objetos, tanto masculinos cuanto femeninos, tal como se la puede observar en la infancia, en estados primitivos y en épocas prehistóricas. Dice: en el sentido del psicoanálisis, entonces, ni siquiera el interés sexual exclusivo del hombre por la mujer es algo obvio, sino un problema que requiere esclarecimiento. Más adelante, que la conducta sexual definitiva se decide solo tras la pubertad, y es el resultado de una serie de factores que todavía no podemos abarcar en su conjunto y de naturaleza, en parte constitucional y en parte accidental. Menciona que, por cierto, algunos de estos factores pueden alcanzar una fuerza muy grande, en virtud de la cual gravitan sobre el resultado. Pero en general, la multiplicidad de los factores determinantes es reflejada por la diversidad de los desenlaces de la conducta sexual manifiesta en los seres humanos. Y 10 años después, en 1925, en algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos, escribe que sus elucidaciones del tema podrían no ser más que una contribución al conocimiento de los múltiples caminos que sigue el desarrollo de la vida sexual. Y reflexiona que masculinidad y feminidad pura son construcciones teóricas de contenido incierto. No sé, pensaba que tampoco para Freud la cuestión del deseo, podríamos decir, se trataba de una relación pura y simple. Nosotros queremos mostrarles las discusiones que se daban dentro de nuestro mismo grupo, ¿no? Y el intercambio, por eso lo planteamos de esta manera. Y en esa discusión que se genera entre lo que plantea Gloria y lo que plantea Sandra, o sea, de las posiciones de algunos estudios de género y el planteo freudiano, quiero agregar que si bien Freud era un hombre de su época, su mirada sobre lo femenino y lo masculino era muy amplia. Él planteó que entre pulsión y objeto hay una soldadura relativa al recorrido libidinal de un sujeto y no una determinación fija, a la manera del instinto. Por eso dice que el objeto es contingente. También incluye los factores sociales que determinan el modo de amar. Esto queda claro, entre otros, en el artículo sobre la moral sexual cultural de 1908. Lo heteronormativo parecería provenir de la cultura judeo-cristiana en la que estamos inmersos.
Leyendo los textos freudianos, podemos encontrar lo novedoso de su pensamiento para una época de una moral rígida que cercenaba las libertades en relación con la elección sexual. En la carta a la madre de un joven homosexual se lee con claridad. Y también en un caso de homosexualidad femenina, de 1920, en donde él dice que no hay que curar, sino comprender, en todo caso, las determinaciones de los sujetos homosexuales. Ni hablar del giro epistemológico que significó la noción de inconsciente. Cuando plantea la noción de bisexualidad y el complejo de Edipo completo, muestra la complejidad de los procesos de subjetivación sexual. De todas maneras, no hay una homogeneidad total en sus propuestas sobre la diferencia sexual. De ahí derivan las variadas líneas teóricas apoyadas en diferentes formulaciones de su teoría. Encontré un planteo de Yago Franco en el libro Debates Cruciales en Psicoanálisis que me pareció muy interesante para compartir. Propone que hay dos modalidades de pensamiento presentes en la freudiana. Una de ellas es lineal y la otra laberíntica. Y en ellas se manifiestan lo que Umberto Eco llama estructuras de pensamiento latino. La primera, o sea, la lineal, lo lleva a Freud a hacer afirmaciones taxativas, por ejemplo, la primacía del falo. Pero la otra modalidad, ¿no? O sea, la laberíntica, lo lleva a hablar de masculinidad y feminidad como construcciones teóricas de contenido incierto. Estas dos modalidades atraviesan el pensamiento de Freud. Le permiten a veces avanzar, a veces retroceder o dejar abierta la interrogación. Igualmente, creo que Marita tiene algo para agregar sobre algunas preguntas que se hacía Quino II en relación con la paciente. Gracias, Adri. Retomando un poquito, después de todo este desarrollo teórico, retomo en referencia al análisis de Simone. Quino II se formula algunos interrogantes, muchos. En este caso tomaré uno. ¿Podré trabajar con ella para reencontrar su pasado infantil y reconstruir su historia interna? ¿Podría ser el rechazo inconsciente de su pasado el motor del análisis? Así, en el proceso de este trabajo analítico, el reencuentro con su historia infantil y familiar nos fue mostrando un mapa por donde ascender al encuentro de su constitución psíquica. Quino II también consideraba a Simone esto como algo importante para ella, como una paciente heterogénea. Esto es, tenía el agobio tanto de sentir angustia como el temor a volverse loca. Desde esta hipótesis, Quino II piensa si la vaginoplastía habrá sido un acto, una actuación. Nosotros pensamos si Simone hubiese tenido, Simone, no Simone, hubiese tenido la suficiente confianza en el desarrollo de su realidad psíquica ambivalente y paradojal, le hubiera hecho frente al miedo y a la angustia de enloquecer, que es anterior a la angustia de castración. Entonces también nos preguntamos si se hubiese llevado adelante la vaginoplastía, si acaso esta no fue un acto. Como hemos visto, iniciado el análisis, se va desarrollando un trabajo de integración al que temía no poder alcanzar, dándose así el llamado segundo nacimiento, ya que Quino II se ubica en el lugar de una madre que se ocupa de integrar con confianza y permanencia sus aspectos diversos. Al respecto, Roussillon dice: la psicosis y los estados borderline aparecen como defensas contra una vivencia agonística anterior de locura, que no pudo ser soportada. La lógica paradójica del proceso terapéutico consistirá en permitir que el estado de locura subyacente en la organización defensiva sea experimentado e integrado gracias a la presencia del analista. Podemos entender que en la transferencia y con la presencia de Quino II, Simone logró el trabajo interno de integración tolerando la ambigüedad
y evitando posteriores cirugías. Como habrán visto, mucho hemos discutido acerca de la vaginoplastía y nos preguntamos si en este caso había sido efectivamente un acto, y también debatimos sobre la segunda cirugía finalmente evitada. Pero Susi, contanos cómo lo pensamos desde la mirada de Bleichmar. Claro, Marita, y retomaría todas estas, a contarles lo mucho que discutimos sobre la cualidad de acto o no de la vaginoplastía y la cuestión de la segunda cirugía que implicó ese temblor de tierra para el analista. Querría también contarles, en la misma línea que Marita, unas preguntas que se hizo Quino II al iniciar el tratamiento frente a las tribulaciones que ella sentía de si iniciarlo o no. Porque como consideraba la vaginoplastía como una actuación, se preguntaba si esa tendencia a actuar de la paciente sería poco propicia para el análisis. También se preguntaba si el análisis la podría llevar a replantearse algo que ya era irreversible. Y temía que el análisis pudiera provocar una descompensación, un suicidio. Quizás sería bueno contarles que Quino II dice respecto a la vaginoplastía, esto es textual Quino II, que la vaginoplastía había sido una acción sexualizante intentando construir una neorealidad, la apariencia de mujer, en lugar de una realidad insoportable, ser un hombre, con el fin de remediar una herida narcisista y evitar quizás una descompensación delirante. Es tomando esta afirmación que ubica la cirugía a la vaginoplastía en el campo de la actuación que quisimos incluir un concepto de Sylvia Bleichmar. Sylvia Bleichmar diferencia la autoconservación de la vida de la autopreservación de la identidad. Con autoconservación se refiere a la conservación de la vida biológica del sujeto, mientras que la autopreservación apunta a defenderse del desmantelamiento de la representación identitaria de sí mismo en tanto se vincula con los ideales. En momentos críticos, ambas tendencias pueden entrar en oposición. Podríamos pensar que cuando Simón decide la vaginoplastía, se encontraba en un momento de crisis. Me parece que hay algún micrófono encendido, ¿no? Retomo. Podríamos pensar que cuando Simón decide hacerse la vaginoplastía, se encontraba en un momento crítico. Decía Quino II, es porque no soportaba ser un hombre que Simón había intentado cambiar de sexo, y no porque se sintiera con alma de mujer. Con tal de autopreservar el ideal de no ser un hombre, Simón se somete a una cirugía que podría haberle producido daños. ¿Lo consideramos una autoagresión? O siguiendo las conceptualizaciones de Bleichmar, podemos pensar que fue el camino elegido para conservar su vida psíquica, aunque hubiera puesto en riesgo su vida biológica. ¿Estaría en el campo de lo autopreservativo? ¿Qué pasa en el momento en que anuncia que se haría una segunda cirugía para borrar más los rasgos masculinos? Como ya aludimos, la analista se conmociona frente a esta posibilidad, porque cuando creía que su paciente aceptaba con más serenidad sus aspectos masculinos, escucha: si soy un hombre, soy un monstruo, no tengo más motivo para vivir.
¿Correría riesgo Simón de suicidarse? Volvió Quino II a preguntarse. Pero Simón pudo vivir y no realizó esa segunda cirugía. Posiblemente con el trabajo analítico y la inclusión de la historia traumática, las tendencias autoconservativas y autopreservativas hayan logrado estar más integradas, evitando la segunda intervención. Así como en un momento Simone se preguntó quién de las dos deliraba, si ella pensándose mujer o su analista pensándola como hombre, pudo finalmente decir: soy un transexual con rol de mujer. Gracias, Susi. Para ir cerrando, vamos a compartir algunas reflexiones finales. La transexualidad nos conecta con situaciones de sufrimiento, pero también con colectivos que luchan por sus derechos. El promedio de vida es de 40 años. Sufren crímenes de odio. Transexualismos como el caso de Tehuel, que llaman la atención, que no producen el mismo interés en la difusión por la desaparición de un joven transexual. En los últimos años son más públicos estos crímenes, pero han existido desde hace cientos de años. La comunidad transexual dice que durante la dictadura fueron 30.400 los desaparecidos, incluyendo 400 personas trans que desaparecieron durante el periodo de la dictadura. Identicidio los denomina Lara Bertolini como crímenes a la identidad, que resultan todavía una deuda en las democracias contemporáneas, e invita a pensar los principios de la identidad humana. Hoy el paradigma de los derechos y la ley de identidad de género nos amplía la mirada, resultando interesante señalar el valor de la ley argentina le otorga a la autopercepción de género. Este movimiento cultural y legal habilita hoy a respetar cómo vive una persona su identidad de género, desplazando así al saber médico biologicista y valorando el propio registro. Consideramos que este reconocimiento colectivo atenúa el efecto traumático de las vivencias de marginalidad e inadecuación que se producen en las subjetividades trans. Del mismo modo, nuestra tarea de reflexión y escritura de este trabajo se desarrolló en un marco mundial y profesional pandémico, en proceso de una transformación inédita e incierta, en la que también nosotros muchas veces sentimos que se nos movía la tierra. La complejidad y la conflictividad inherentes a la temática de la sexualidad, del cuerpo y de los cambios de paradigma aportaron su cuota en la construcción de este terremoto. Pero aún así, a lo largo de nuestros encuentros, en el proceso de escritura, hemos desarrollado nuestra propia representación de Simone, atravesada por y construida con nuestros interrogantes más auténticos. Hemos encontrado nuestra Simone grupal, con la que con frecuencia nos identificamos en su sufrir, en su necesidad de vínculo, en su fragilidad, en su deseo de poder decirse. Es entonces que en este trabajo de escritura, donde dejamos sembrada nuestra marca para que se transforme, tal vez, en preguntas que dejen espacio para ulteriores decires del psicoanálisis. Para finalizar, queremos destacar el lugar del psicoanálisis con el paso del tiempo, tomando hoy una paciente de hace 3-4 décadas. Mucho nos diferencia de la lectura del analista y su época, pero también mucho nos acerca. Dentro de lo que nos acerca, se encuentra el poder considerar un psicoanálisis vivo, que nos lleva a pensar en lo que permanece y en lo que cambia en los procesos analíticos.
Y para cerrar, consideramos que uno de los ejes esenciales que no se modifica con el tiempo es la conexión emocional empática con el sufrimiento del otro, que es motor de cura y transformación. Bueno, ahí terminamos este trabajo, que lo que quisimos presentar de esta forma no es el trabajo que se va a presentar en la jornada del 4 de septiembre, sino que lo que buscamos en este espacio es reproducir un poco nuestras reflexiones, nuestros debates, nuestros puntos de llegada, partiendo por un lado del caso Simone y de pensar lo que es la transexualidad. Norberto, yo te voy a pedir ayuda, porque a mí se cortó la luz, explotó todo, estoy tratando de conectarme con un celular y rogando para que tenga batería. Si te parece, voy leyendo las preguntas, hay un montón. Sí, porque yo no las leo. De acá del celular, imposible, así que te pido ayuda. Gracias. No te preocupes. En la modalidad que vamos a hacer es que abrimos las preguntas para el grupo, porque de esta forma es como le hemos ido pensando, grupalmente. Gracias, Norberto. Lo que vamos, en principio, les transmito que hay muchísimas felicitaciones y muchos agradecimientos también a la modalidad de presentación. Es una presentación muy ágil, muy interesante la forma en que lo fueron transmitiendo y están transmitiendo una tarea, un trabajo que ya lleva 2 años, ¿no? Raquel Cieleniek dice a todos, plantea, es la empatía transferencial, resistencia del analista, entre paréntesis, lo afectivo comprendido que al compartirlo con el paciente nos permite movernos de posición y abrir el espacio de recepción que ella necesitaba para reinstalarse en algún nido, cosa que no tuvo. Eso es un comentario que hace Raquel Cieleniek. Bueno, Mónica Fabeluques refuerza algo que te planteó por ahí, que es que para el psicoanálisis nada es obvio. Después sigue, bueno, en general muchas felicitaciones a la dinámica que le han dado a la conferencia. Beatriz Rodríguez plantea, la identidad es una conflictiva a resolver anterior a la elección de objeto. Sin resolver la misma, la identidad, difícilmente se puede encontrar al sujeto de análisis. Sería interesante plantear es un planteo muy interesante para pensar la cuestión del análisis, ¿no? en este tipo de presentaciones clínicas. Ali Levin plantea excelentes voces de las diversidades en la construcción de las subjetividades, agradece. Y leo, si les parece, 2 más y pasamos. Dale. Al grupo. José Dávila, bueno, agradecería escucharles qué pueden decir acerca de esta contradicción en la temática del género, donde prácticamente colocan al psiquismo a tal punto de negar la biología y sin embargo terminan recurriendo a cirugías y hormonas. Critican al sexo binario, pero buscan encajar en uno al llegar incluso a transformar sus cuerpos a través de la medicina, y agradecen. Me parece una pregunta sumamente interesante de la tensión, ¿no? que implica la bisexualidad. Nora Rabinovich, y ahí paso al grupo, dice, muy necesarias las citas freudianas para contrastar con las críticas al psicoanálisis que hacen algunos cuando le atribuyen un ideal sexual. En ese sentido, Lacan subraya que no hay naturalidad, no hay complementariedad sexual, señalando una lógica fálica que trasciende lo anatómico. Felicitaciones. Si les parece, al grupo de los Simones, si quieren hacer algún comentario respecto de estas preguntas, y después retomamos las preguntas. A ver, ¿quién empieza? No, quizás yo lanzo la primera piedra, pero para
para contarles algo que estuvimos trabajando y que se relaciona con la pregunta de Beatriz Rodríguez respecto de la identidad de género, porque un poco lo que nosotros nos preguntamos mucho es qué buscaba Simón en el cambio de sexo, en el cambio de género, ¿no? ¿Qué estaba buscando? Y lo que después de muchas discusiones y de idas y vueltas me parece que acordamos es que Simona buscaba existir, buscaba sentir que era alguien. Era una pregunta mucho más arcaica que si era hombre o mujer, ¿no? Ella lo que decía es que no es que quería ser mujer, no quería ser hombre. Un poco atravesada o conformada esta idea por la mirada de un padre que ella sentía que nunca se depositaba en ella, en él, en ese momento, y sí en otras mujeres. Pero era muy fuerte, un poco lo desarrolló Marita en su exposición, era muy fuerte cierta sensación de vacío, de nada, de no existencia, que nos parece que ella intentó revertir en su búsqueda de ser una mujer. Me gustaría decir una... ¿Puedo? Dale, Susi, dale, Susi. En relación a lo que dice Gloria, las palabras de Quino II son que era preferible el sufrimiento neurótico de vivir las consecuencias de la autocastración, eso era menos insoportable que el sufrimiento aniquilante ligado al sentimiento de falta de identidad. Eso decía Quino II. Me pareció que Adri también estabas... Bueno, no, pero puedo decir... Perdón, no veo y voy a hacer lío. Bueno. No se preocupe, Lucila, está. Adri quería decir algo y Carlos también quería decir algo. Y Marita parece que levanta la mano. No iba a decir, pero bueno, algo digo, que es como si nosotros pudiéramos pensar que ni siquiera el historial clínico puede dar cuenta de por qué esa intervención, ¿no?, de Simone. ¿Por qué la vaginoplastía y no otra cosa en esa sensación que tenía de no existencia? Y en eso nosotros seguimos sosteniendo la idea del psicoanálisis, que es el caso por caso, ¿no? Y que probablemente no se logre entender por qué esa acción y no otra. Sí, parecía que la necesidad de existir y de ser mirada por el padre, como parecía no ser mirada por el hecho de solamente él tener mirada para otras mujeres, bueno, puede haber llevado a esa acción que al punto tal, cuando uno recibe un paciente en análisis, es hasta cierto punto relativo saber qué determinó determinada posición en la vida. Nosotros trabajamos con lo que tenemos para la mirada para el futuro. En todo caso, duelar aquello que fue y que quedó retenido para poder seguir adelante, ¿no? Y que es lo que este analista consigue con esta paciente, ¿no? Que su vida pudiera ser un poco más integrada, ¿no? Y eso, bueno, eso. ¿Alguien más quería? Siguiendo, por supuesto, lo que decía Gloria y lo que dijo Adri, ¿no? En el dolor, pero sobre todo entender a Simone la desintegración que sentía y que, en definitiva, lo único que ella necesitaba era esa unidad interior. En ese sentido, por supuesto que es mucho más anterior, es el ser persona. En ese sentido lo fuimos pensando, y que esa desintegración que la albergó, que la tuvo durante tanto tiempo, la lleva probablemente a la vaginoplastía, pero que nosotros pensamos que es otra cosa, y que es esa unidad como persona, con mucho dolor, que es cuando la conoce Quino II.
y que es recién a partir de que se va produciendo en el análisis esa integración, es que puede aparecer el deseo sexual. En esto de la elección de objeto que decía Beatriz, Quino se preocupaba por el placer sexual. Y recién en el segundo trabajo aparece como la enunciación del deseo de, bueno, tiene una pareja y puede decirle que es transexual, cosa que no se lo había podido decir antes. Es interesante toda esa reconstrucción que tuvo que hacer a partir de la operación que Quino llama y nosotros marcamos como el segundo nacimiento, donde ahí tiene esa posibilidad de bueno, quizás de nacer nuevamente, tener un marco contenedor, y a través de esta integración empieza, bueno, a poder después elegir el objeto sexual como algo posterior. Se siente persona total y de ahí en más un camino, un recorrido libidinal, por supuesto. Sandra, Carlos me parece. Manicini También quería hacer una intervención. Sí. Déjenlo al muchacho. Carlos. Este es un trabajo muy interesante porque tiene diferentes ángulos, de acuerdo a cómo se lo mire, ¿no es cierto? Yo creo que tomando en general el trabajo, habría que ver por qué ella eligió la vaginoplastia, porque en realidad en la sesión con Quino 2 le mostraba las partes masculinas, por ejemplo, que tenía hombros anchos, espalda, manos grandes de hombre. Entonces ahí hay una ambigüedad. Yo creo que lo hace porque necesita ser respetado, pero aparte la sexualidad para Simone era secundaria. Lo que quería era que lo quisieran, que lo quisiera una persona. Y la sexualidad estaba como de costado, no era lo principal para ella. Quería ser querida, como fue. Teniendo en cuenta que el padre se encerraba en su consultorio, supongo que era un consultorio, no explica el caso clínico, pero que recibía mujeres lindas, y capaz que por eso lo que yo planteo es que quiso ser querida por el padre, ya que la madre no la quería. Puedo seguir, pero para abrir. Sandra quería intervenir. Y yo quería rescatar la honestidad de la terapeuta al escribir el caso, y que ella menciona que para que un análisis se instale debería producirse mentalización, y que temía producir una descompensación. Habla de la propia locura que siente la terapeuta cuando recibe al paciente. Y en esta locura que nos muestra de que no sabe qué hacer con este caso, me parece muy interesante el momento donde dice: mi posición fue como la de padres que no saben a qué niño van a recibir, que se puso en este lugar de alojar y de sostener la locura de ambas, y que eso de alguna manera, a mi entender, fue lo que permitió que en transferencia pudiera suceder esto que mis compañeros estaban comentando. Si les parece, sigo leyendo algunas preguntas. Dale. Y Cintia Chantril dice: muy interesante la posibilidad que plantea Freud, que ustedes rescataron en el trabajo, no curar sino comprender al homosexual. Creo que es una posición muy fuerte que nos invita a pensar que nuestro trabajo es analizar para disminuir el sufrimiento de más. Casi como si esto nos fuese señalando, ya que el camino no es tampoco comprender, sino analizar, renunciando a juicio. Gracias por la agilidad y la profundidad de la exposición. Hay muchas felicitaciones posteriores, voy a pasarlas. Hay un comentario de, a ver, espérenme, que 16. Felicitaciones, bueno, en general, de cómo logran transmitir, Marta de Giusti plantea, transmite una forma de posicionarse frente a lo inédito y profundamente
prejuiciado en la sociedad donde como analistas estamos incluidos, ¿no? Lili Diamen dice, además de excelente presentación, esperen. Plantea que sería que el psicoanálisis se reinicia con cada paciente, como una pregunta, ¿no? Que me parece bastante interesante. Natam, muy interesante en los contenidos que interpelan en modo tan ameno, gracias. Pensaba si es un caso en el que el concepto de subjetividad como algo en movimiento se hace necesario frente a la identidad como noción de lo idéntico. No sé si había quedado también una pregunta por ahí de José Dávila respecto de cómo pensar esta suerte de contradicción entre el binarismo y lo imperioso de adquirir, de encajar dentro de cierto binarismo, ¿no? También me parecía interesante ahí. En ese punto, Norberto, en ese punto creo que yo dejo abierta esta idea de lo encajar en el binarismo, ¿no? Creo que me parece que la frase que terminó diciendo Susi es soy una mujer trans, donde no está diciendo soy mujer. Lo que busca es que el cuerpo tenga características de mujer. Esta categoría que ingresa, que es el mujer trans, hombre trans, es distinta al mujer y hombre. Me parece que lo que nosotros buscamos con esto, más bien que va a haber diferencias por ahí en el pensar, pero es poder discutir teorías y que está claro que estamos atravesados todos por nuestra mirada, nuestra implicación, nuestra ideología y también nuestros propios prejuicios ciegos para nosotros mismos, ¿no? En esto que plantea Natán, me parece interesante porque sí, la construcción de subjetividad está dada por lo epocal, y esto trae un movimiento que le da un dinamismo, y que quizás es más, lo podemos pensar desde esta construcción de subjetividad que tan claro diferencia Silvia Bleichma de lo que es construcción de psiquismo. ¿Alguien de los Simones quiere agregar No, algo? yo agregaría a lo que dice Lu, que también hay un posicionamiento político de algunas trans que no se autodenominan mujer u varón, sino que se denominan trans, justamente para inaugurar ese espacio que no puede categorizarse con femenino o masculino, que es una posición política realmente, porque es realmente provocadora, porque nos hace realmente pensar un montón de categorías que teníamos fijas, ¿no? Sandra, Sí. ¿vos querías comentar algo? Sí, yo lo que quería último. Y Fabián después. Sí, Dale. la apuesta que hizo Quino 2 me parece a mí a nivel psicoanalítico interesante, es que apostó a la parte neurótica más fuerte para ver si podía evolucionar sobre la parte psicótica, que la aventura del analista fue esa, ¿sí? Apostar al núcleo más sano que consideró que podía haber en esa paciente. Fabián. Tenés que desmutearte, Fabián. Sí, sí. Sí, recién leí algún comentario también de Norberto en relación a las transformaciones que ella que viene teniendo como eje, ¿no? Nuestro trabajo. Y cuento una impresión que me fue surgiendo y fui construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? En el trabajo con el grupo. Fue la impresión de un espacio del trabajo entre Simón y Quino 2 altamente conflictivo, con situaciones en las que el analista le proponía interpretaciones del estilo en las que aludía a la castración, por ejemplo,
Y Simone las rechazaba categóricamente, se enojaba. Por eso planteaba que, eso en varios momentos, ¿no? Por eso planteaba como un aporte, como invitando a tomar estos conceptos de Pierre Lanier, tal como ella considera a la violencia, que la divide en violencia primaria y en violencia secundaria, y habla por un lado de la violencia como algo constructivo del yo y por otro lado como algo destructivo, la violencia secundaria. Porque me pareció que se jugaba a lo largo del trabajo terapéutico todo el tiempo esta dinámica, y que la analista muchas veces iba cambiando de posicionamiento, ella misma se iba transformando y flexibilizando sus posiciones y buscando referencias teóricas nuevas. Por ejemplo, yo ya se lo dije a Susi, pero yo vi mucha similitud entre el trayecto que hizo Quino II y el trayecto que Susi Feinsilber cuenta en su viñeta, ¿no? En cómo esa transformación, digamos, teórica de posicionamiento, es necesario ir haciéndola constantemente, y que hay en juego una cierta violencia en el sentido de Pierre Lanier, para poder pensar esas situaciones. Y a su vez es necesario por parte del analista animarse a dar ese espacio al paciente, ¿no? Para construir ese cuerpo-palabra del que hablábamos en la presentación, ¿no? Y muchos momentos hubo muchos momentos en los que Quino II, yo creo que tiene más la posición de una cierta violencia secundaria, en la que, en mi perspectiva, podemos no coincidir o podemos tener ciertas divergencias en este punto, pero yo creo que hay ciertos momentos en los que, dada la época también de ese momento y las concepciones que había en ese momento, enfoca las situaciones analíticas desde un lugar como superyoico, desde un lugar de esperar una cierta certeza en cuanto a la definición, como esperando una definición en cuanto a si es hombre o es mujer. Luego cambia, luego puede repensar esa situación y puede cambiar y puede registrar su propia angustia, puede repensar la situación y darle lugar a los decires, como decimos en nuestro trabajo, de la paciente. Y ese es un trabajo, una oscilación permanente que me parece, pero insisto con esta cuestión de resaltar desde mi visión el aspecto, en cierto punto, para pensarlo en qué momento esa estructura conceptual puede ser de violencia primaria, como de construir sustento, construir un alivio, y en qué momento puede ser una violencia destructiva, como pregunta, y si nos pueden servir esos aportes de Pierre Lanier. ¿Les parece que siga con algunas lecturas de algunos comentarios? La verdad que son muchísimos y quedarán para seguir trabajando. Inés Burgui, además de felicitar la presentación, una cuestión que me suscitó es el tema de seguir pensando la definición de lo sexual con la subversión que supuso el pensamiento psicoanalítico al respecto. ¿Qué entender acerca de qué es ser hombre y ser mujer, lo que sigue siendo, según entiendo, un lugar de no saber planteado por Freud cuando ubica la falta de objeto natural de la pulsión? Bueno, muchas gracias por este tema. Después, Mónica Fabeluques plantea una reflexión y pregunta. La formación del analista con el trípode implica la adquisición de un saber teórico y la inclusión en un paradigma que creo que funciona como enunciado identificatorio. El trabajo permanente del analista es su autoanálisis, y la formación permanente requiere de la elaboración grupal
para poder conmover y cuestionar esos cimientos, inclusive los que devienen prejuicios. Ahí Alicia... Perdóname, Norberto, la última parte de la pregunta de Mónica, ¿podés leer el último renglón? El trabajo permanente del analista en su autoanálisis y la formación permanente requiere de la elaboración grupal para poder conmover y cuestionar esos cimientos. Inclusive, como pregunta, ¿inclusive lo que devienen prejuicios? Bueno, ahí Alicia plantea importante esto de asociar el sufrimiento de Simona con la patología del vacío. Elsa H. dice, la operación le permitió construir su nueva identidad para ser alguien para sí y para la mirada de los otros. Y Nora Rabinovich hace una pregunta. Me gustaría preguntar si más allá de la necesidad de Simone de ser amada, pudo encontrar un goce pulsional posible. Parece muy interesante la articulación entre el amor y la pulsión, que esto es, Freud lo ubica, ¿no? Después Helvecia Trigo, y ahí les vuelvo a mandar, dice para todos. ¿Podrían explicar un poco más cómo entienden la expresión de Simona, me siento mal en mi piel? Y 2, si pueden contar algo más de la madre, si es que aparece en el material. Bueno. ¿Yo puedo comentar algo? ¿Me dejan? Sí, dale. Sí, Yo dale, pensaba, Adri. ante este comentario de Mónica, comentario pregunta, cuando hablamos del psicoanálisis, y no lo pensamos como una teoría que funciona como el hecho del propuesto, entiendo que las presentaciones que tenemos de los pacientes nos hacen trabajar sobre nuestros propios prejuicios, vía análisis personal o vía intercambio con otros. Eso es lo que nos ubica y nos posiciona como analistas, ¿no? No imagino sostener el trabajo que nosotros tenemos si quedamos adheridos a determinados formatos que están como por fuera de las presentaciones que nosotros tenemos de los pacientes. Y en este caso pensamos, que esto lo comentamos durante todo el trabajo, una paciente hace 40 años, ¿no? Con un analista de IPA clásica que pudo trabajar, ¿no? Y que, como contestándole a Nora, no solamente pudo ser amada, sino también pudo mejorar su vida. De hecho, pudo hablar con su pareja y le contó su situación de transexual, cosa que hasta ese momento no había hecho. Entonces, entiendo que ese es el trabajo que tenemos los analistas, ¿no? El poder repreguntarnos todo el tiempo sobre nosotros y sobre aquello que viene, y si no, no hay psicoanálisis, ¿no? Alguna vez algún paciente, estudiante de psicología, dice que en la facultad de psicología funciona el nombre de psicoanalistas rancios. Entonces yo le pregunté, ¿qué es psicoanalista rancio? Es que si es psicoanalista rancio no es psicoanalista, porque el psicoanalista que no se pregunta sobre la clínica, y yo no lo podría denominar psicoanalista, ¿no? Pero bueno, eso. No, pensaba en esto de los prejuicios que traía Mónica Fabeluques, porque entiendo lo que dice Adriana, el tema de estar cuestionándonos permanentemente las herramientas con las que trabajamos, ¿no? Pero me parece que el prejuicio se refiere a algo que no sé si es un filósofo italiano que trabajó un concepto que se llama metáforas que nos piensan. Es decir, que hay algo que construye el modo que tenemos de escuchar, de lo cual no somos conscientes, ¿no? Que en todo caso me parece que el trabajo en grupo, las supervisiones, ¿no? Lo que ya conocemos, permite, que no se refiere solamente a los puntos ciegos, yo creo que es otra categoría, ¿no? Pero que tiene que ver con esas especies de anteojos con los que vamos por la vida, y que ya están atravesados de valores, de construcciones de significado, que hacen que veamos algunas cosas y que otras queden en sombras, ¿no?
El otro día estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Éric Laurent en un programa de radio, que no la estaba escuchando con atención porque estaba haciendo otras cosas, qué sé yo, pero en un momento dado él dice, el psicoanálisis habría que tomarlo como un método de investigación, como una investigación. O sea, todo el tiempo estar repensando nuestro quehacer, ¿no? Y así nos movemos de quedar cristalizadas en algunas categorías, cosa que debe ser imposible que no pase, pero por lo menos, como dicen algunos, y que a mí me gusta, es ¿por qué no pensar más en el movimiento y no en la fijeza? ¿No? Bueno. Sí, totalmente. Yo creo que, por ejemplo, tenemos autores en Argentina que hace, bueno, muchísimo tiempo que venían haciendo este trabajo, y uno de ellos fue Silvia Bleichmar, que hizo un arduo, digamos, recorrido por toda la obra psicoanalítica, buscando diferenciar qué correspondía a, digamos, elementos de la teoría ya perimidos, o que ella cuestiona y cuestionaba, de aquellos otros centrales y que perduran. También Janine Fouget habla permanentemente y hablaba de lo necesario que es tener en cuenta la dinámica epocal. Por eso, respecto a la pregunta de Lili Diamant, si cada tratamiento es un empezar de cero, y me parece que obviamente que no, porque tenemos la estructura psicoanalítica incorporada. Ahora, como venimos diciendo de una y otra manera, y preguntándonos nosotros también, no es que tengamos una claridad meridiana, pero buscamos saber y averiguar en transferencia en los tratamientos y el intercambio al interior del grupo, que es aquello que hoy continúa teniendo vigencia, y que es aquello que ayuda, que podía ayudar a Simone, y que puede ayudar a nuestros pacientes sin ni obturar, ni tampoco dejarlo solo al paciente, o sea, teniendo alguna referencia, y ahí está la cuestión central de que nuestra teoría, como decía Adri hace un ratito, no sea el famoso lecho de Procusto, ¿no? que angoste las presentaciones de los sufrimientos. Es ahí donde tenemos que hacer hincapié en no perder jamás el rumbo de registrar aquello que angustia y que nos angustia y que le duele y que por lo que sufre nuestros pacientes. El riesgo de que la teoría se transforme en algo, un aspecto resistencial, en una racionalización, en algo desgajado de las demandas de nuestros pacientes, es un riesgo presente. Pero eso no quiere decir que empecemos siempre desde cero, quiere decir que estemos muy atentos a nuestras experiencias, a nuestras cuestiones a resolver. Y como decía Mónica, también esto no se da solamente en un análisis personal, sino también en un trabajo que ya planteaba el trípode freudiano, ampliado con este trabajo que hacemos nosotros de trabajo grupal, de investigación, ¿no es cierto? A mí me parece que, no, para ir agregando, lo que invita esto es a seguir repensándonos como psicoanalistas. Me parece que no dejar una teoría como algo enquistado, sino me parece que seguir repreguntando y planteando la teoría. Es la forma de mantener vivo el psicoanálisis y que no quede como en una cuestión de que fue algo, una experiencia del pasado, ¿no? Me parece que es como una propuesta interesante. Nosotros como grupo tuvimos esta posibilidad de que duró tanto porque nos tocó la pandemia, que también nos permitió meternos más en la temática y poder
amasar nuestros propios pensamientos internos, nuestras propias miradas, que quizás hace 2 años yo no pensaba lo mismo que pienso hoy. Y me parece que es interesante esta posibilidad de permitirnos como psicoanalistas el pensar juntos y el seguir repensando teóricamente, ¿no? Que me parece que queda como un larguísimo camino. Y que no es sin temblores de tierra. Claro. Ese camino, ¿no? Sí, tal cual. Si les parece, leo 2 o 3 intervenciones y ya le dan una vuelta y vamos ya cerrando, ¿sí? Dale. Lili Diamond ubica este libro Las Malas de Camila López Villada, que lo recomendamos, es sumamente interesante, también lo había hablado Lucila. Dice que el bebé que adoptan las trans es llamado brillo de los ojos. Además, hay varios reportajes que le han hecho a esta mujer trans donde ella dice que ella no acuerda con el hecho de que vive en un cuerpo equivocado, que no sabe de dónde salió eso. Ella se define como mujer trans, ¿no? Muy interesante, porque también esa puede ser un prejuicio. Raquel Sielenik plantea, la analista se fue haciendo un espacio trans también, transformación de su propia posición, muy interesante ese punto. Bueno, José Dávila, retomando a Bleichmann, podríamos decir que si falla la heteroconservación, ergo, la autoconservación y la autopreservación corren el riesgo de emerger con fallas, incluso faltar. Y Liliana Carbone, bueno, vuelve este tema, lo habitual es que los transexuales sientan que nacieron en un cuerpo equivocado, no todos. Por ejemplo, se siente mujer en cuerpo de varón. En este caso, la paciente no se siente mujer ni quiere ser mujer. Se arrojó a una vaginoplastía para no ser varón. ¿Qué destino diferente podría haber tenido si el analista hubiera podido actuar antes de la autocastración? Creo que en un momento del material dice que tiene pene, pero nada más que imaginado. No se considera... Digo porque habría que ver también el concepto, ¿no? Bueno, Marta de Justi piensa que tal vez el trabajo grupal, mediante la transferencia de trabajo, permita ser consciente esas metáforas que nos piensan. Y voy a leer la última, Mónica Fabeluques, esa también es la apuesta de la jornada interinstitucional, ¿no? Ver los distintos modos de pensar la clínica. Si les parece, le dan a ustedes una ronda hasta las -5, tenemos 7 minutos aproximadamente, y ahí vamos cerrando. ¿Les parece, grupo, traer lo que pusimos en nuestro trabajo que vamos a presentar en la jornada, pero que me parece que alude a lo que... ¿Se me escucha? Porque estoy media... Sacate la imagen por ahí. Habla, Gloria. ¿Me saco la imagen? No, porque si no, que lo lea Susi, pero sí, a ver... creo que Gloria sí. Me refiero a esto que postulan Pablo Farneda y María Laura Méndez, porque me parece que vale la pena que lo transmitamos. Yo lo estaba pensando también, y también en relación a alguna de las intervenciones de nuestro lugar como analistas, en donde también vamos transitando. Gloria se refiere a un conversatorio entre María Laura Méndez y Pablo Farneda. Dice algo así como, desde esta perspectiva podemos pensar que todos somos trans, en tanto estamos en tránsito, en un proceso de construcción de un nombre, de un cuerpo y de una historia. Y me parece que también hemos aludido a cómo también como psicoanalistas estamos en tránsito y nos vamos dando nuevas posibilidades. Hola, digo yo. Y
Una de las cosas que quería retomar de alguna de las preguntas, por Claro, si no porque, ha quedado no, claro. porque lo que ellos dicen es, ¿por qué pensamos lo masculino y lo femenino como puntos fijos? Fijos. Y entonces el transexual es el que un poco define los tránsitos. ¿Y por qué no podemos pensar que tanto lo masculino y lo femenino también están en tránsito, están en permanente construcción, ¿no? Me parece que son muy provocadores en su forma de hacernos temblar a nosotros en nuestras cabezas. Y por supuesto nosotros también nos preguntamos qué pasa si un trans que hizo una intervención sobre su cuerpo después también quisiera seguir transitando. Todo eso también nos lo preguntamos y no sabíamos, digamos, cómo pensarlo. Y yo quería retomar algo por si no se entendió. Hay una intervención que pregunta qué destino distinto hubiera tenido Simone si no hubiera hecho la vaginoplastía. A Quino 2 le llega con la vaginoplastía hecha 20 años atrás. Si bien la paciente mencionaba que había tenido análisis anteriores, también mencionó que tuvo que pensar el sexo del analista cuando escuchó una frase que le decían que solo una mujer puede entender a otra, pero sobre todo contaba que cuando intentó hacer entrevistas con hombres, le parecía que el horror que sentían los hombres frente a su castración le impedían conectar. Pero lo que quería dejar claro es que a Quino 2 le llega 20 años después de esa vaginoplastía y no hay referencias de que antes de esa decisión se hubiera analizado. Y en relación también circuló por ahí el tema del pene, cuando Quino 2 le hace una interpretación a raíz de un sueño, Simón se enoja y dice, yo tengo mi pene, solo cambió de función. Sí, pero ¿sabés qué me quedé pensando? Que Quino 2 también se pregunta, al igual que esta intervención, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho este análisis antes, si hubiera hecho una vaginoplastía? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y la paciente también se pregunta en algún momento, finalizando el análisis, no sé si me la hubiera hecho. Digo, hay cuestiones que son contrafácticas después también. Por supuesto. También es dice interesante que igual hubiera parecido un varón, quizás no me hubiera operado, dice. En realidad va porque se enfrenta con el ideal que tenía, que es, bueno, la temática del ideal, ¿no? Porque él quería ser de una forma y descubre que la operación no le dio eso. A mí me encanta este grupo porque podemos seguir debatiendo, conformar el tercer trabajo y seguimos, pero sería bueno cerrar e invitar a todos a la 9ª jornada que se va a hacer, donde 18 instituciones están en esta misma modalidad, cada uno la trabaja con su espíritu personal, en el planteo de las diferencias y de las similitudes de plantear la clínica. Los invitamos, este año la sede es en Abdeva, va rotando, somos 18 instituciones que estamos trabajando y cada uno le pone la impronta. La nuestra propia fue la del debate constante y el seguir repensándonos. Así que bueno, me parece que yo ahí cerraría porque la batería está rojísimo. Perdón, Abdeva organiza, pero es virtual. Digo. Exacto, la sede de la organización, pero es virtual y estamos todos las 18 instituciones organizándola también.
Por mí cierro acá porque temo que cierra la pantalla en un segundo y se corte. Si quieren decir algo más, los dejo. Ahí dejamos, está lo de la 9ª Jornada Clínica Institucionales en el flyer, ¿sí? Para que la gente lo pueda ubicar. Y bueno, y el material clínico también está a disposición, para que puedan ver el caso clínico, que también está bueno. Si les parece, solicitamos a todos que reactiven su audio para poder felicitar esta mesa tan enriquecedora y para continuar el pensamiento. Así que ya podemos aplaudir. Bien. Bueno. Felicitaciones. Muy bueno. Felicitaciones, excelente trabajo. Gracias. Muy buena. Gracias por todas las preguntas. Mientras tanto, también. los vamos invitando gracias. a la mesa del miércoles próximo, que es del ciclo científico, interrogantes clínicos, conjeturas diagnósticos, y va a ser una mesa sobre violencias y abusos, donde está invitada la licenciada Susana Toporossi y nuestra compañera, la magíster Silvia Lastra. Coordina la licenciada Marta de Giusti. Así que los esperamos el miércoles a las 11, antes de las vacaciones. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Excelente. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. 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 Bueno, vamos a ir deteniendo la grabación.